Bueno, empezamos el programa y como siempre, con lo mejor del Congreso de la Nación. Carlos Mariscal, ¿cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo te va? Y acá estamos, sorprendidos por algunas cosas, ansiosos por ver otras, ver cómo pasan los días. Así que el espacio es todo tuyo para que nos digas cómo la están viendo ahí en el Congreso. Bueno, a ver, para elegir tenemos, pero los temas más importantes que obviamente están repercutiendo hoy, van a seguir haciéndolo durante todo el día en los medios del país, obviamente no se puede, si hacemos una síntesis apretadita de los principales títulos, no podemos dejar de lado el ya famoso fallo que emitió ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Tema que también era esperado mucho en el Congreso, obviamente, fundamentalmente por los bloques opositores, pero también con cierto dejo de duda con respecto a los bloques oficialistas, ¿no? Así que este fallo de ayer, que como vos sabés, en la práctica, para explicarlo muy clarito, para que entendamos todos lo que no entendemos nada de cuestiones judiciales, en la práctica, ¿qué ocurrió con ese fallo de la Corte? Que estos tres jueces camaristas que habían sido echados por una votación del Senado y para lo cual ya el presidente Alberto Fernández había firmado también el decreto, por lo tanto, a nivel del Poder Legislativo y el Poder Judicial, perdón, y el Poder Ejecutivo, ya estaban corridos de esos lugares. Bueno, con el fallo de la Corte de ayer, vuelven a estar reinstalados en los lugares de donde el Senado los había echado, ¿no? Este es el tema. Obviamente esto va a tener todavía muchas formas de analizarlo. Ya el oficialismo salió a hacerlo, la propia vicepresidenta de la Nación dijo que era un fallo muy ambiguo, que había que esperar que se expidieran sobre el tema de fondo. Y esto es así en parte en cuanto a que, no en cuanto a lo ambiguo, digo, eso es una afirmación de Cristina Fernández de Kirchner. Yo me refiero a que es así en cuanto a que falta ahora el fallo de fondo, ¿no? De estos mismos miembros de la Corte, y bueno, veremos qué pasa. Por ahora está ahí, instalado, muy calentito. Carrió ayer decía la República festeja, mientras Cristina decía que era un fallo ambiguo, ¿no? Y creo que este clima va a seguir, mientras tanto el Congreso sigue funcionando, y por si faltaba algo más, para agregarle a los niveles de alta temperatura en el debate, por ejemplo, con proyectos como el de la ley a la gente con mucho dinero, ¿no? La ley que intenta cobrarle un impuesto nuevo a la gente que tiene más de 200 millones de pesos de capital. Bueno, ahí hay mucho debate todavía. Con el presupuesto, ni hablemos, el presupuesto 2021 va a tener muchísimo debate. Pero como te decía, si hacía falta algo más, ahora nos enteramos que la diputada que algunos integrantes de este programa nos entregó un premio oportunamente, me refiero a la diputada Mayda Cresto, del Frente de Todos de Entre Ríos, ha presentado una propuesta. Ella preside la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos. Ha presentado una propuesta que se va a comenzar a tratar precisamente en la comisión que ella preside, y su proyecto ¿de qué habla? Bueno, de modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para sesionar. Uno de sus articulitos dice que la Cámara de Diputados no sesionará en otro lugar que no sea el recinto de la Cámara de Diputados, excepto que por cuestiones de fuerza mayor, como en este caso, la pandemia, lo pueda hacer por control remoto. ¿Esto qué significa? Que si esto se llegara a aprobar, tira para atrás todos los acuerdos logrados entre la oposición y Sergio Massa para sesionar como lo vienen haciendo hasta ahora, en forma semipresencial, pero hacer lugar cada vez que la oposición pidiera una sesión presencial por considerar que el tema sí lo ameritaba. Por ejemplo, se preveía que iba a haber un pedido de este tipo
cuando se tratara el presupuesto 2021 o cuando se discutiera la ley de impuesto a la riqueza, ¿no? Si esto se aprueba antes que lleguen esos debates, bueno, ahí tenemos otro foco de pelea, con la oposición y el oficialismo en la Cámara Baja. Vos sabés que no entendí bien, se ve que es un día que me he levantado un poco cortito. El proyecto de la diputada Cresto lo que dice es que tiene que ser presencial o que no tiene que ser presencial o que puede ser lo que No, habían no, hablado más a los demás. no, si dijera que tiene que ser presencial coincidiría con la oposición, ¿no? Claro, Eh, por eso. el peronismo buscaría reformar el reglamento de la Cámara de Diputados para evitar que se repitan las discusiones sobre la modalidad remota. Ya no habrá más debate sobre el protocolo, indicaron esta fuente parlamentaria luego de que presentaron el proyecto de la diputada entrerriana Mayda Cresto, que busca modificar algunos artículos, Raúl. El primer proyecto, te decía, el primer artículo que intenta modificar es el que se refiere a la forma de sesionar y dónde. Y ahí deja claramente establecido Mayda Cresto que no se podrá sesionar en ningún otro lugar que no sea en el recinto de la Cámara de Diputados. Con esto ya directamente los acuerdos que había logrado Massa con la oposición dejarían de tener posibilidad de realizarse, porque obviamente lo presencial, como por cuestiones de protocolo y seguridad sanitaria, el recinto actual no alcanza con la dimensión que tiene, ya se había acordado que cuando se tratara ese tema lo que se iba a hacer era elegir un lugar más grande, un estadio deportivo cubierto o por ejemplo el Centro Cultural Kirchner, que tienen las dimensiones suficientes para que los diputados, aunque no estén todos, pero supongamos que hubiese alrededor de 200 diputados, en vez de 257, esos 200 tuvieran un lugar para estar cómodos con una distancia de 3 metros uno de otro. Bueno, si se reforma tal como lo ha presentado la diputada Mayda Cresto, eso es imposible, porque su proyecto dice que los diputados deben sesionar únicamente en el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Y entendés o escuchaste algo sobre que si esto se diera, puede prosperar con cuántos votos? ¿Necesitan las dos terceras partes o cómo? Porque esto cambia el sentido histórico de 150 años del Congreso. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora nadie había legislado al respecto porque nunca había hecho falta que el Congreso sesionara en otro lado, ¿no? Claro. eh, Comisiones del Congreso que han hecho pequeñas reuniones o han sesionado, pero como comisión, no como el Pleno de la Cámara. Por ejemplo, recuerdo yo en algún momento en el que también fueron invitados algunos periodistas, eh, una comisión del Congreso de la Nación se trasladó a la Antártida y allí hicieron una reunión de comisión, pero era una cuestión formal, una cuestión que no implicaba ninguna definición legal, ¿no? Simplemente un gesto de reivindicación, en todo caso, de la República Argentina hacia esos territorios australes, y nada más, y nada menos. Pero digo, Sí. no, en eso no había desacuerdo con ningún bloque, estaban todos de acuerdo, o sea que eso no se discutió. Fuera de esos temas, que hay varios parecidos, nunca se había dado hasta esta pandemia que la Cámara tuviera que buscar un lugar diferente para sesionar. Es más, al principio del mandato de Sergio Massa, él mismo había propuesto de que la Cámara tuviera sesiones itinerantes. Luego, bueno, quedó ahí. Para que eso se produjera, había que ponerse de acuerdo y modificar precisamente el reglamento de la Cámara. Nunca se habló del tema hasta este momento, porque donde se habían puesto de acuerdo con Sergio Massa y la oposición, no se habló de reformar el reglamento. Simplemente que había un acuerdo tácito establecido que la oposición aceptaba renovar el protocolo para seguir funcionando 60 días más, tal como hasta ahora en forma semi-virtual, pero se reservaba la posibilidad de pedirle al presidente, cuando fueran temas muy importantes, yo le agregaría al presupuesto 2021
y el impuesto a la riqueza, seguramente por haber charlado con diputados opositores, también lo hubieran pedido si tenían que discutir la reforma judicial, cuando fueran temas determinados muy importantes por la oposición, también quedaba claro que ellos podían pedirlo y se suponía que las autoridades de la Cámara lo iban a conceder. Esto de la posibilidad de sesionar presencialmente en el Centro Cultural Kirchner en un estadio cubierto. Por supuesto que solamente no concurrirían al recinto ese día los diputados que por temor a contagiarse no quisieran hacerlo, nadie los iba a obligar, o los que fueran considerados de edad de riesgo, ¿verdad?, para su salud. Esos participarían igual que ahora en forma virtual, pero la mayoría iba a estar presente en el recinto, ¿no? Bueno, esto quedó ahí, hasta ahora estaba así y aparentemente ese acuerdo sigue teniendo vigencia, pero hoy nos enteramos de este proyecto que presentó la diputada Mayda Cresto. Acá se viene la discusión de nuevo, la oposición seguramente va a argumentar que hacen falta 2/3 para modificar el reglamento, veremos cómo hace el oficialismo y vamos a ver qué consenso suma Mayda Cresto, ¿no? A ver si se puede tratar o no. Seguramente va a tratar de sumar para llegar a los 2/3. Bueno, los bloques de diputados que hasta ahora ha logrado sumar el oficialismo para conseguir apoyo en otros proyectos, ¿no? O sea, léase el bloque de diputados del mendocino Ramón y el bloque de diputados que preside un ex intendente bonaerense, Buca, uno era de Randazzo en su momento, pero que hoy es más conocido ese bloque como el bloque de La Baña o el bloque donde está Graciela Camaño, entre otros, ¿no? O sea que yo supongo que la diputada Cresto estará pensando, o ya a lo mejor lo hizo, con algunos de estos bloques para sumar el consenso suficiente si es que pretende que su proyecto se apruebe. Por ahora hay un final abierto en ese tema. No, como todas las otras cosas. No llego a comprender bien o a suponer a corto plazo cómo queda en esto la figura de Massa, porque como que cada día le pegan un martillazo distinto, pero todo lo que trata de arreglar o proponerse lo voltean. Bueno, hasta ahora, en lo formal, sigue vigente los acuerdos hechos con la oposición y el protocolo para sesionar, y no solo para sesionar el Pleno, sino también para que sigan funcionando así las comisiones, ¿no? Comisiones están trabajando mucho, todas las comisiones, o casi todas, en las dos cámaras, diría yo, y por supuesto en forma virtual o semi-virtual en diputados. En senadores es prácticamente virtual en su totalidad, ¿no? Ya que, por ejemplo, cuando tienen que ir al recinto a sesionar, está Cristina Fernández de Kirchner, que es la titular de la Cámara, y 2 o 3 autoridades que la siguen, más el secretario parlamentario. Luego, a veces hay 2 o 3 senadores presentes, y nada más. No se permite la presencia de legisladores en el recinto. En diputados ocurre, nunca hay menos de 40 presentes cuando están sesionando en forma semi-virtual. Bueno, hasta ahora ese protocolo establecido con Massa, por un acuerdo por 60 días más, está totalmente vigente. Esto de Cresto es nuevito, entra como proyecto. Bueno, veremos cuando se empiece a debatir justamente en la comisión que ella preside, a ver, ¿no? Y ahí se verá realmente la postura del bloque oficial. Bueno, Carlos, para terminar, y muy cortito, pero ¿hay algún movimiento fuera de lo que hasta ayer todo el mundo más o menos veía, nadie entiende, pero bueno, lo del dólar? ¿Hay algún movimiento? Viste que ahora decidieron ofrecerle bajar las retenciones al campo para que liquide, pero un 5%, no sé, como que no cierran los números, pero ¿habrá un avance sobre eso? ¿Vos escuchaste algo? Yo no tengo información precisa al respecto, está muy mezclada. Fíjate que esa información que vos das, que es buena, lo de que estarían evaluando en algún área de gobierno bajarle las retenciones, en forma circunstancial, en forma permanente. Sería por estos meses, de acá a octubre, a noviembre, diciembre, estaban evaluando la posibilidad de bajar las retenciones para que liquiden este,
lo que tengan que liquidar todavía la soja que queda, ¿verdad? Y también una parte del aceite que se exporta y en gran cantidad, sobre todo aceite de soja, también se le bajaría un poquito las retenciones. Pero ya sobre este tema, por ejemplo, la Federación Agraria salió con los tapones de punta, a decir que ¿Ah, está sí? totalmente en contra, porque ya a esta altura los pequeños y medianos productores, ya los que tenían algo para vender, ya lo han vendido por razones de subsistencia, y que por lo tanto si Sí. se tomara esta medida, dice la Federación Agraria, solamente se beneficiaría a los grandes exportadores que todavía tienen soja para exportar y que a los pequeños o medianos productores ya se la compraron descontándole las retenciones. Si ahora ellos no le pagan, sería una masa importantísima de millones de dólares que quedaría en sus arcas, ¿no? Sí, y como siempre, al que por la razón que sea fue cumpliendo o haciéndolo previamente, supongo que lo que hizo ya fue, pasó y perdió. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Pero bueno, así que no hay una decisión formal todavía, ¿no? Por lo menos no se conoce públicamente. Por lo tanto, no sabemos más que estas informaciones que trascienden como la que comentábamos recién, no hay un dato puntual, ¿eh? No hay un dato puntual. Antes de terminar, Raúl, un Sí, comentario muy cortito, que ojalá sea ejemplo para los actuales que vive el Congreso de la Nación y que está tan calentito el debate, y hay tanto, ¿no? En el 28 de este mes, 28 de este mes, 2 días, se cumplió un aniversario importante. Se cumplieron 30 años desde que el Congreso de la Nación votó por unanimidad en las dos cámaras lo que se conoce como la 20.877, que es la de fomento a la innovación tecnológica. sí, Esto es una tarea importantísima que se dio dentro de una institución que vos y yo conocemos muy bien, el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción. Allí se generó el proyecto de ley y luego se gestó en diputados a través de quien lo defendió en ese momento, Rodríguez, un diputado peronista que ingresó por La Pampa y era vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Todo el debate en la Cámara Baja, él defendió este proyecto, se votó por unanimidad, y cuando llegó al Senado, y esto es lo importante del ejemplo a tener para la actividad, allí la defendió un senador radical, que presidía por esas épocas la Comisión de Ciencia y Tecnología, y, y, y la defendió muy bien, que la votó por unanimidad. No es poco, es una ley que tiene 30 años y tiene una absencia todavía en el campo de la innovación tecnológica en nuestro país. En su momento viajaron funcionarios de otros países cuando se aprobó para venir a ver cómo era, a aprender de esta experiencia argentina. O sea, una ley que todavía es muy importante, y el dato de color, si se quiere, para estos tiempos tan de pelea y de confronte, que era realmente de importancia para el país. En una Cámara lo defendió un peronista, en la otra lo defendió un radical, y finalmente fue aprobado por unanimidad. Qué tema, ¿no?